Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Rivero y pues hoy nos encontramos con César Rivero, un emprendedor de la ciudad de Cartagena. Y pues el día de hoy le vamos a hacer una serie de preguntas, una pequeña entrevista, una tertulia. Y pues bueno, cuéntame César, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Antes de empezar como la entrevista, no sé, quisiera saber como que quién tú eres, de dónde vienes, no sé, como tu historia y eso. Ok, Conocerte, conocer algo de ti. bien, soy César Rivero, tengo 49 años, vivo en la ciudad de Cartagena, soy de la provincia, del departamento de Bolívar, del Carmen de Bolívar, y como formación académica soy ingeniero de sistemas y especialista en gerencia empresarial. Y me desempeño como representante legal de Cisnet SAS, una empresa de desarrollo de software, empresa de base tecnológica y de la cual también soy su socio fundador. Vale. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. Primero te quería preguntar cómo surgió tu idea de negocio, o sea, cómo empezó la empresa, cómo Bueno, fue ese inicio. sí, la empresa nace pues como una idea de dos jóvenes estudiantes. Eh, yo soy egresado de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y antes de terminar la carrera, pues me reunía y hablaba quien era mi compañero de materia de los últimos semestres, se llama Samuel Peña. Y bueno, y teníamos y se nos dio la idea de hacer una empresa, ¿no? Estamos hablando ya de 23 años. No se manejaban esos conceptos como los que se manejan hoy en día de emprendimiento, como los que seguramente tú estás viendo en tu cátedra en este momento. Entonces, la universidad como tal no tenía, digamos, o no brindaba ese apoyo a los estudiantes a inducirlos a que fuesen emprendedores, porque por naturaleza, pues, nos formaban era a ser empleados, ¿no? A ser unos buenos estudiantes, sacar unas excelentes notas para convertirnos en unos potenciales empleados atractivos para las empresas del sector industrial de la región y que nos contrataran con buenos salarios. Entonces nos educaron fue a eso, ¿no? A ser juiciosos, a ser buenos estudiantes desde el punto de vista académico, a formarnos como un profesional integral, pero no fomentaban digamos, ese desarrollo empresarial y esa construcción de emprendimientos. Pero bueno, afortunadamente, después cuando hacemos los análisis de que por qué se dieron las cosas, pues coincidimos en que Samuel, en su familia, su papá también había sido un hombre de negocios, habían tenido ferreterías y otros negocios. Y en mi familia, pues también ese fue el ejemplo que yo vi, ¿no? O sea, mi padre fue un empresario, fue un gran comerciante en la región. Mi madre también, o sea, también era un hogar, pero un hogar que todo se movía en función de los negocios, ¿no? Entonces, eso de pronto nos sirvió a que gracias a Dios no le hicimos caso a la universidad, o sea, a esas recomendaciones que nos hacían, pues nosotros no nos molestaba, no era que tampoco menospreciamos eso, pero algo natural o el subconsciente de nosotros, pues nos decía, o sea, ustedes arriesguen, ¿no? Y en ese momento no fueron decisiones tampoco tan fáciles porque, bueno o malo, nosotros en esa etapa de estudiante y que no tiene uno los suficientes recursos económicos, empieza uno a trabajar de una manera sea formal o informal. Samuel también a veces tenía que compartir con los temas de los negocios en la familia
hubo situaciones difíciles a nivel de familia, la pérdida de familiares y eso hubo que también ponerse al frente de negocios. Yo también trabajaba y dictaba clases, ya aún no había terminado la ingeniería, pero dictaba clases de programación y eso en otras entidades. Y que también anterior a la universidad también habíamos trabajado. Entonces, es ese conflicto en que si emprendes te tienes que sacrificar de muchas cosas porque en las etapas iniciales no van a haber esos recursos como para que ya tú empieces a disfrutar y a consumir y a gastar. Entonces, y ya tú habías, digamos, saboreado lo que era un salario independiente de que fuera muy básico, pero al menos ya sabías lo que eras, que cada 15 días depender de otro que te garantizara tus gastos, ¿no? Allí, entonces, bueno, de allí, para no salirnos de la idea, entonces salió de la idea de que montáramos una empresa y que fuéramos una fábrica de software. O sea, ese fue digamos, como que el objeto social o la razón de ser la empresa como la visionamos en su momento. Entonces, que queríamos ser una fábrica de software porque cuando hicimos el análisis de una manera muy incipiente, porque tampoco teníamos digamos, una formación ni un conocimiento para hacer esos estudios de mercado o lo que hoy en día tú haces, que primero haces un canvas donde planteas tu modelo de negocio, donde lo validas, donde verificas tu propuesta de valor. Nada de esas cosas nosotros las sabíamos en ese momento, pero sí de una manera muy, digamos, muy simple. Nosotros hicimos un análisis del sector, del mercado, pues y nos dimos cuenta que en la región eran pocas las empresas que se dedicaban al desarrollo de software específico y que que las grandes empresas y las medianas de la región Caribe, pues vamos a hacer un pare porque mira, llegó la bulla de una visita. Bueno, Entonces, allí surgió esa oportunidad de que vimos que esas empresas demandaban todos sus servicios, eran a las empresas del interior del país, ¿no? Estamos hablando de Bogotá, de Medellín y algunas que de pronto que Cali, ¿no? Pero toda esa concentración de oferta se veía en Bogotá digamos, y un sector naciente en Medellín. Entonces eso nos dio la idea de que o sea, en ese momento nos daba factibilidad de poder emprender con una empresa que se basara en esos servicios, ¿no? Eh, y sabíamos que, la, que iba a ser duro porque igual teníamos que enfrentarnos a unas empresas de que ya venían con un reconocimiento, digamos, que eran reconocidas en el sector, y nosotros una empresa pues de dos jóvenes locos, arriesgados, para algunos éramos unos atrevidos de someternos a eso. Entonces, fue uno digamos, como de los primeros variables a las cuales en contra a las que teníamos que enfrentarnos, ¿no? De que no contábamos digamos, con la credibilidad, ¿no? ok. Del tejido empresarial local, de que sí podía haber una empresa que pudiera resolver ese tipo de problemas, ¿no? Igual, y que hace más de 20 años, pues, los servicios de desarrollo de software y todo esto que es tecnología, pues no se conocían como hoy en día. César, me estabas contando como los obstáculos y desafíos que, que tuvieron al comienzo y pues no sé, cuéntame un poquito acerca de eso. Bien, los obstáculos, uno, que empresa, a diferencia de hoy, eh,
hace más de 20 años, cuando tú veías una empresa que era de una persona demasiado joven, eso inmediatamente tú lo asociabas con riesgo. O sea, con riesgo de entregarle un proyecto que te construye, que te desarrolle una solución de software, porque tú dices, ese par de jóvenes me van a quedar mal, porque uno veía que el joven Claro, por naturaleza era un tomador de riesgo y como un tomador de riesgo, las garantías y la seriedad era mínima. Entonces, eso fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos que combatir. Me hice me hacen acordar que nos tocaba vestir formal, ¿no? O sea, tratar de, que era un reto ocultar la edad de aparentar madurez, como de... para, Ujú. porque la teníamos, porque no podemos Claro, decir que la madurez no la había, ¿me entiendes? La madurez como la estructura de la persona había, el problema era que no se proyectaba. ¿Por qué? Porque eran los estereotipos de su momento. Y que actualmente lo sigue siendo, ¿no? De pronto todavía, por ejemplo, es lo que está pasando ahora con el tema del tatuaje y con el tema de que de pronto hay para ciertas personas son aceptables o de pronto la diversidad de género y eso que de pronto se convierten en unos obstáculos que son mentales y que no son reales y que tú a veces pones en duda la capacidad de otra persona de pronto por la forma como se viste, como un peinado, la forma no sé, o la forma de parte de un cierto comportamiento específico que de pronto no tiene nada que ver con su capacidad, con su coeficiente intelectual, con su buena formación técnica, académica. Entonces, digamos que uno de los primeros retos fue eso. Entonces, ¿cómo también los combatimos? Bueno, nos veías y tratamos de andar vestidos serios y para la época vestíamos 10 años, con 10, 20 años más de edad, tratar de hacer eso para poder combatir. Lo otro era que muchas de las personas que nos rodeaban no confiaban en nosotros o no creían en nosotros. Entonces eran más las personas que nos decían que desistiéramos de eso y que mejor buscáramos un buen trabajo, porque en la etapa inicial no llegaban, no llegaban los recursos. O sea, no vendíamos y nosotros era insistiendo, insistiendo, insistiendo y los proyecticos que iniciamos eran unos proyectos vendidos a muy bajo precio con tal de ganar el cliente, ¿no? Entonces lo que nosotros buscábamos era esa experiencia como si hoy día dijéramos que nos regalamos el trabajo con tal de que me dieran la oportunidad de yo poderme mostrar y coger claro. esa experiencia y que ya tú después me validaras esa experiencia. Entonces, mucho del entorno decíamos de que nosotros íbamos a fracasar. Fracasar. ¿Por qué? Porque en la costa y sobre todo en Cartagena no había empresas exclusivas de desarrollo de software, entonces que nosotros, como quien dice, tú estás remando solo, ¿no? Entonces, tú estás compitiendo con los grandes de otras ciudades y a ti no te van a prestar atención. Entonces, incluso en esos momentos también hubo ofertas tentadoras de que trabaja para mí en esta otra compañía y así. Entonces, eso, digamos, manera que son momentos duros, porque igual tú estás viendo que tus resultados económicos todavía no son lo que tú esperabas, Mm. y nosotros nos comparábamos con nuestros compañeros porque empezamos la empresa antes de terminar, ¿no? Pero ya terminamos académicamente y cada quien cogió su rumbo y ya veíamos que todos nuestros compañeros sí estaban trabajando en buenas empresas y algunos de salida salieron a ser jefes de los departamentos de TI de unas empresas de acá de la región. Entonces ya veíamos que tenían buenos salarios, que empezaban a resolver sus situaciones económicas y nosotros apenas sin resolver la nuestra, pero solamente por ese orgullo y ese salario emocional de querer ser empresario. Mm. Entonces, digamos, esos son los retos. Lo otro, de que un apoyo cero, entonces no sabíamos, y un reto también era que dos personas que teníamos una formación técnica, pero que no sabíamos de creación de empresas, de la parte administrativa, ni del manejo de impuestos.
Entonces, uno digamos, de las primeras experiencias negativas que tuvimos es que pues le dimos una mala administración al cumplimiento de presentar la declaración del IVA y de los impuestos en su momento, y nos ganamos una sanción de la DIAN por ser ignorantes en eso. Entonces, mira que todos esos aprendizajes que fueron muy costosos, entonces de ahí también surgieron, digamos, ya unas necesidades de formarnos más en esas cosas, pero digamos que fueron de esas barreras a las que nos enfrentamos inicialmente. Vale. Bueno, tocando un poquito ese tema que mencionaste como que al principio, ver cómo a las demás personas pues ya como que resolvían su situación, o que la gente de pronto no creía en ustedes. ¿Cómo manejaron la frustración o pues en la actualidad, cómo manejas la frustración o la duda? ¿O cómo has hecho para hacerlo? Porque para ser emprendedor, tú tienes que tener convicción. Y cuando tú tienes convicción de lo que haces, tú tienes que, eso te lleva a que debes estar seguro de que eso es lo que verdaderamente quieres. Porque si tú no estás seguro de lo que realmente quieres, no estás dispuesto a pagar el costo de eso. Porque ser empresario no es fácil, ser empresario no es gratis. O sea, desafortunadamente todos los modelos de emprendimiento que nos hacen ver, sea la academia o todo lo que está a nuestro entorno, como todas las cosas del mundo de hoy, te hacen ver que todo es fácil, ¿no? Y rápido. Entonces, exactamente, y todo empresario cree que su empresa o su propuesta de negocio va a ser el unicornio de su sector. Y eso es falso. Entonces, porque ese no es el día a día, ¿no? Precisamente por eso es que se denominan unicornios, porque son raros, son pocos los que lo logran. Entonces, como una vez lo dijo alguien de que participamos en un evento y decías, a mí me dijeron que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, lo que no me dijeron es qué tan larga era esa esquina, ¿no? Cuántos metros tenía esa cuadra que había que caminarla. Entonces, de eso se trata, ¿no? De tú estar seguro de lo que verdaderamente quieres para que el resto de cosas que te lleguen a tu mente o ese resto de variables, tanto exógenas como endógenas, que vas a tener que enfrentar, no te desvíen de ese camino, ¿no? Por eso como de las cosas que hoy en día te recomiendan es precisamente que valides muy bien esa idea de negocio, ¿no? Porque ahora sí hay un poco más de herramientas, hay un poco más de guías que te ayudan a que valides, a que hagas no sé, un pivote y después un producto mínimo viable, tantas, digamos, como que modelos y alternativas hoy en día que te permiten eso. Pero lo importante es que tú estés seguro de lo que tú quieres, porque te vas a enfrentar a muchas cosas. Y precisamente para no perder ese enfoque y no prestarle atención a esas otras cosas que se van a convertir en esos factores de distracción, ¿no? Porque van a venir. Entonces, imagínate las personas que decidieron emprender ahora en época de pandemia, entonces todos han debido fracasar porque les vino no entiende, un reto mayor, cosas inesperadas, y en las empresas, en el día a día, siempre, hoy es pandemia, mañana es una crisis de gobierno, mañana es una crisis global económica, mañana es una fuga de talento masiva que puede tener tu compañía, mañana es un impuesto que no lo esperabas, mañana es una competencia desleal que te llega, que entra al país, o mañana es, digamos, unos retos del mercado que llegan por una decisión de gobierno de apertura económica o un nuevo tratado de libre comercio, te entran 10 o 50 competidores más de uno que tú no los esperabas. En fin, entonces, siempre las empresas vamos a estar expuestos a todos, ¿entiendes? Esos retos de que algunos tú los vas a poder tener controlados y otros definitivamente no. Ok. Bueno, hablando de eso de convicción, me pareció muy interesante. Como, ¿qué factores de éxito pues, podrías identificar en tu carrera? ¿Cuáles son esos factores que tú crees que son como los más relevantes para, para tu éxito? Sí. Bueno, un factor es creer en ti mismo, ¿no? Porque nadie más va a creer en ti. O sea,
Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque nosotros en los emprendimientos las familias son importantes, pero las familias lo que son, puede que en algunas veces tu familia sea apoyo, como en otras veces que la familia no sea tu apoyo. Entonces, por eso de lo fundamental es creer en ti mismo. O sea, y en ese creer en ti mismo, que es un análisis, introspección, es que cuáles son esas debilidades y cuáles son esas fortalezas que yo tengo, porque las tengo que tener identificadas. Entonces, algo que aprendí y que lo aprendí después de haber empezado la empresa, es identificar uno bien para qué soy bueno y en qué soy bueno. Entonces, incluso dentro de las experiencias, esas experiencias positivas que tenemos, cuando cuando yo hice ese ejercicio, lo hice con mi socio, identificamos cuáles eran esas capacidades, esas competencias y esas habilidades que nos identificaban a cada uno, ¿entiendes? Y en cuáles éramos buenos y en cuáles éramos malas, que los éramos malos, ¿no? Como personas, o sea, en cuanto a las capacidades de cada uno. Pues y ahí identificamos de que el uno era bueno para lo técnico y el uno era lo bueno para la parte administrativa y para la parte del mercadeo. Entonces nos dividimos esas responsabilidades y empezamos a crear esos departamentos. Entonces mi socio se encargó del departamento técnico y yo me encargué de la parte administrativa, de la parte comercial, de la gerencia del talento humano. Y entonces, y entre los dos ahí sí, pues todo el tema de ideación, de co-creación, de la parte de I+D. Pero entonces, lo importante es que tú creer en ti mismo, pero identificando y sabiendo qué es para lo que verdaderamente eres bueno. Porque nosotros no podemos pretender ser toderos, ¿no? Porque ese es un error que también se comete y eso también te lleva a reconocer de que necesitas equipo, necesitas personas que te ayuden, porque va a haber, va a haber algún, alguna acción o alguna competencia en que tienes que conseguir uno que sea mejor que tú, precisamente para que tu proyecto sea adelante. Y de eso se trata, ¿no? De que consigas gente y en lo posible que casi que en todas rodeate de personas mejores que tú. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Otro elemento, la perseverancia. ¿Por qué? Porque el éxito y los negocios tú no los logras en 5 minutos, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, yo no puedo pretender hacer bueno, estructurar un emprendimiento y decir que ya yo en 3 meses debo alcanzar el éxito y que debo estar logrando mis metas. Esto no quiere decir que eso sea imposible, ¿no? Pero estamos hablando de empresas normales, que estamos acá en este hemisferio, en América Latina, que están asociadas también a nuestra cultura y eso. Entonces, no pensar en la inmediatez, ¿no? Sino que entonces se requiere también esa perseverancia, porque al no tener esa perseverancia van a entrar esos otros factores que van a hacer que descuides y sin darte cuenta estás abandonando el proyecto. Y hay veces que lo riesgoso del emprendimiento es que muchas veces dentro del afán de garantizar los recursos, puedes entrar con ofertas que te hagan de prestar algún servicio y algo de los cuales te puedan también hacer alejar de la esencia de tu empresa o de la naturaleza y para lo cual tú lo quisiste constituir. Entonces, también tener pendiente eso, ¿no? Que siempre van a haber esos factores que te pueden hacer desviar. Entonces, la perseverancia pues es fundamental, ¿no? Para que tú siempre sigas esa línea y trates de que el camino sea lo más recto posible. No no lo va a hacer al 100%, pero precisamente Claro. se convierte en tu guía. Lo otro, eh, las empresas tienen principios y tienen valores. Entonces, ¿y por qué los tienen? Porque son dirigidas, ¿ciertos? Y son orientadas por personas. Entonces, independiente cuál sea el modelo de negocio, cuál sea el emprendimiento, cuál sea la idea,
cuál sea el tipo de, sea de producto, servicio, bien que se esté ofertando, que se esté produciendo, pues las empresas tienen que tener unos principios, ¿no? Entonces, hay que trabajarle a ese gobierno corporativo, porque precisamente eso es lo que te va a hacer ver como una empresa distinta, ¿sí me entiende? Diferenciada, porque ya tú naces con eso, ¿no? O sea, no es que yo eh, mañana soy serio y hoy no soy serio, ¿no? Entonces, eso no, Claro. en el tema de lo que son principios, valores, no son negociables. Entonces, del primer momento también, o sea, identificar, bueno, cuáles son todo ese marco filosófico sobre el cual va a guiar a este emprendimiento, ¿no? Para identificar las cosas, ¿no? Y mucho más si es un emprendimiento donde hay sociedad, ¿no? Donde son dos o más personas, donde hay que ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo hay que tener reglas claras. Y las reglas claras, el socio A no puede estar interpretando las cosas distintas a como lo interpreta el socio B, y el socio C no puede estarle dando una lectura distinta a como lo interpreta el socio A. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Y por último, yo le decía que la confianza, ¿no? O sea, y una confianza a nivel general, una confianza en tus colaboradores, tus trabajadores, en tus empleados, una confianza en tus socios, una confianza en un inversionista, la confianza en tu cliente. Entonces, y que de esa confianza en tu cliente también te lleva a ese respeto, ¿no? Porque se construye también, o sea, es una confianza que es construida en función de respeto. O sea, tú me respetas a mí como tu proveedor, sea de un bien o de un servicio, y yo a ti también te respeto como mi cliente, ¿no? Entonces, digamos, esos elementos son fundamentales si tú quieres hacer una empresa. Eh, bueno, yo creo que te iba a hacer esta pregunta, que es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieran emprender? Pero creo que con estos factores, pues, de éxito, pues creo que es más que suficiente, pero no sé, quisiera saber como que, no sé qué tipo, qué consejo, aparte de los que ya dijiste, Yo te lo podrías resumo, yo darnos. te lo resumo en una pequeña frase: no tener miedo. Ok. Porque el miedo es el que nos dejamos controlar por el miedo, y es el que no nos deja tomar las acciones. Y acuérdate de que un empresario, por definición, es un tomador de riesgo. Entonces, tienes que tomar riesgo, tienes que enfrentarte al mundo. Entonces, si no arriesgas, no tienes una recompensa. Por eso, dentro del mismo modelo macroeconómico, el modelo le brinda precisamente esa recompensa, ese tributo a ese empresario, porque fue el que tomó el riesgo, ¿cierto? O sea, tú eres el que inviertes tus años de trabajo, tú eres el que Dinero. inviertes el dinero, tú eres el que pones en riesgo, no sé, una familia, tú no tomas decisiones, incluso lo que te lleve es un riesgo que, si sale mal o cualquier cosa, puede hasta traer unas implicaciones legales. Entonces, al final, mira que son muchos riesgos, ¿no? Tipo financiero, económico, ¿cierto? Pero al final es ese riesgo que hay que tomar, y para eso pues, se necesita combatir el miedo. O sea, yo que las cosas hay que hacerlas controladas y eso, pero Pero hay que sí, hacerlo. pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, y hay que hacerlo, y por eso como recomendación es hacer esos ejercicios mentales que me permitan a mí perder el miedo a las cosas, ¿no? O sea, no sé si, por eso muchas veces hasta los deportes extremos son buenos en estos ejercicios, porque te dicen, mira, te diste cuenta que no te pasó nada y lo pudiste hacer. Entonces, en las empresas es lo mismo, ¿no? O sea, porque en el tema de hacer empresas, y sobre todo de personas jóvenes como tú, lo peor que le puede pasar a uno
es seguir como estaba. Porque eso es lo que, o sea, tú pierdes, te regresas otra vez al estado en el que estabas, ¿no? O sea, entonces, Rendí y si solo te das tiempo. cuenta, correcto, entonces si te das cuenta, al final cuando tú evalúas, tú decías, bueno, pero ¿qué tanto es lo que voy a perder? Si igual no tengo nada, ¿por qué no arriesgo? Sí, es cierto. Pero desafortunadamente venimos de una estructura mental y de una formación que la que nos lleva precisamente es a siempre, siempre evitar el riesgo. En cambio, mira que cuando nacemos, cuando somos niños, cuando somos bebés, no le tenemos miedo a nada. ¿Por qué? Porque a la vez somos ignorantes de todos esos riesgos. Entonces, por eso hacemos todo. En cambio, ahora ya no queremos correr, porque nos dicen que si corro me puedo caer. Entonces, eso fue lo que me enseñaron. Entonces, todo lo que yo recibo al día a día es evita el riesgo. ¿Para qué vas a tomar riesgo? No tienes necesidad de arriesgar. ¿Para qué? Mejor coge por este camino, que este camino es el camino seguro. Entonces, y eso es lo que nos venden el día a día, todo el entorno, en el ecosistema en el cual estamos inmersos, lo que nos dicen es eso. Pero por eso es que pocos son los que son empresarios. Y si tú miras también los estudios de las distintas cámaras de comercio y de cualquiera de estas corporaciones que estudian el comportamiento de las empresas, mira que también que la tasa de mortalidad de las empresas es alta en los primeros 5 años. ¿Y por qué viene? Porque se cometen también esos errores de los que hablamos ahorita, de unas malas planeaciones, de un mal seguimiento, de que no hay perseverancia, en fin, los distintos factores los que haya dado para que ese emprendimiento haya fracasado, ¿no? Pero entonces fíjate que el tema es el miedo. Entonces, Claro. si tienes miedo, no emprendas. Entonces, si tú eres miedoso, quédate mejor porque nadie te está obligando a que seas empresario. Nadie te está obligando a que corras riesgo. Entonces, si no quieres correr riesgo, tú una cosa, quédate. Porque precisamente ese que hoy quiere ser empresario te va a necesitar mañana. ¿Para qué? Para que tú le apoyes, para que tú le trabajes, para que tú seas su jefe de departamento financiero, para que tú seas su jefe de producción, para que tú seas tu gerente de recursos humanos, para que seas su jefe de logística, para que seas su gerente. Así que, pero que otro va a tomar el riesgo que tú no quisiste tomar o al cual tú no te atreviste. Ese salto que tú no te atreviste a dar. Porque tú querías estar seguro de todas las cosas, tú querías cada 15 días ir al cajero electrónico y retirar la tarjeta y hacer la transferencia y ya tener todos tus gastos seguros. Entonces, no podemos tampoco pretender de que todo el mundo sea empresario, porque no todo el mundo puede ser cacique, ¿no? No, sí, claro. Traduce eso, ¿cierto? Entonces, pero igual, ustedes se están formando y están jugando a querer ser ese líder, ¿no? Y esa persona que transforme el país, que genere, que genere pues, esos cambios y esa transformación y la construcción de ese tejido empresarial que necesitamos, porque se necesita, ¿no? Porque igual, si no hay quien lo haga, entonces, ¿dónde van a trabajar esos otros que requieren el Que no trabajo? quieren tomar riesgo, claro. Correcto. Y es aceptable, pero ellos lo necesitan. Entonces, necesitamos también esos líderes que se hagan, que se ideen, ¿entiendes? Esos nuevos proyectos, esas nuevas empresas de las cuales van a salir esos nuevos empleos que se necesitan y que sigan jalonando el crecimiento del país. Vale. Bueno, y ya para terminar, em, no sé, quisiera saber cómo llevaste la empresa durante la pandemia, cuáles fueron los mayores retos que tuvo la empresa durante la pandemia. Bueno, nosotros, a diferencia de otros sectores, tuvimos una ventaja de que como somos una empresa de servicios, eh, entonces pudimos trasladar la mano de obra a trabajar por teletrabajo, trabajar desde sus casas. Nosotros como empresa, nosotros lo entendimos. Nosotros fuimos de las primeras empresas en Colombia que firmó el pacto por el teletrabajo. Entonces, ya antes de pandemia, nosotros veníamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y con la Cámara de Comercio de Cartagena, y sabíamos de que estaba ya el marco normativo y todo que nos permitía trabajar por teletrabajo, y ya nosotros, previamente eso, habíamos hecho como que unas pruebas piloto de ciertas personas que trabajaran remoto. En mi caso, ya yo también ya trataba de no ir
todos los días a la empresa, sino que me quedaba trabajando de mi casa. Entonces, como para empezar a demostrar de que si tú tenías esa disciplina, podías trabajar de tu casa, pues siempre y cuando se dieran las condiciones, ¿no? Pero sabíamos también que en ese momento el marco normativo era muy exigente porque, por ejemplo, para todo el tema de riesgo laboral se exigía de que las condiciones en tu casa fueran equivalentes a las condiciones que tú tuvieras en tu puesto de trabajo en tu compañía. Pero la pandemia también me permitió de que eso fuera más flexible y que no había tampoco la capacidad de ir a hacer la inspección a la casa de la persona que se estaba cumpliendo, porque igual el COVID yo no podía entrar a la casa de la persona y si tenía adultos y eso. Entonces, era confiar en la persona y entregarle un equipo, llévate el computador y un buen internet en tu casa y que tú puedas trabajar, ¿no? Entonces, eso nos sirvió. El reto que tuvimos es que nuestros clientes, porque dentro de los servicios que prestamos, nosotros hacemos software, pero también hacemos las implementaciones in situ en las instalaciones del cliente y hacemos las capacitaciones y todo lo hacemos. Entonces, fueron algunos clientes no entendían de que podíamos también hacerles ese servicio, lo podíamos hacer remoto. Entonces, hacer la instalación que me diera acceso, entonces convencerlos también de que me dieran acceso. Igual, éramos conscientes que aumentamos el riesgo, porque bueno, conectarme yo a un servidor remoto, pues, por mucho control que yo quiera de seguridad, siempre va a estar. O sea, el riesgo más alto que si me conecto por internet que si me conecto en una red LAN local. Eso por un lado. Y entonces convencerlos de que esa capacitación que yo te iba a dar allá en tu puesto de trabajo la podemos hacer remoto. Y entonces a convencerlo de que, mira, al contrario, la ventaja es que ahora te puede quedar grabada y ya vamos entonces como unas por otras, ¿no? Como yo voy a estar acá, pero estoy haciendo con una herramienta, esa herramienta me permite grabar y yo después te paso el video y puedes repasar cuantas veces sea la formación. Que en lo convencional no lo hacemos, solamente llenamos un registro de que me queda la evidencia de que te capacita y tú me firmas, pero ahora te va a quedar el video. Entonces, ese fue el reto, como que convencerlos de que eso que yo te hacía de forma física, presencial, yo te lo puedo hacer de una forma remota. Entonces, ¿y cuáles son los pros y los contras de hacerlo? Entonces, y trata de buscarle cuáles que eran más lo positivo que lo negativo, el tema del desplazamiento, entonces nos evitamos desplazamiento, no sé, te puede bajar un poco el costo si lo hacemos remoto, entonces yo te puedo, porque antes ese costo de yo desplazarme a tus instalaciones y de logística, de viáticos, entonces yo te lo transfería al costo del proyecto, pues entonces ahora lo podemos quitar del costo del proyecto, ¿no? Entonces, eso fue algo allí de que lo fueron entendiendo y bueno, entonces, y ya como su empresa también sea del mismo tipo, lo hacía, entonces, y ahí también, digamos, como que se fueron dando cuenta las empresas de que la pandemia, eso no eran cosas de días, como inicialmente se pensaba, que eso iba a ser una cosa de 2 meses, pero cuando fue llegando el segundo y el tercer mes, las empresas se dieron cuenta de que, digo, yo no puedo paralizarme, yo no puedo dejar de contratar los servicios, porque si me quedo sin servicio también pongo en riesgo mi operación, pues entonces eso nos ayudó, ¿no? Pero fueron 2, 3 meses de que la facturación, los ingresos bajaron bastante. Afortunadamente somos una empresa de que hemos sido, desde el punto de vista financiero, nunca hemos sido arriesgados, siempre hemos sido conservadores. Entonces siempre teníamos un capital de trabajo, unas carteras ahí que nos permitieron apalancar la operación en ese momento. Nos comprometimos con el recurso humano y les hicimos una promesa que nadie no íbamos a sacrificar ningún puesto de trabajo. Entonces le conservamos el puesto de trabajo a cada uno de esos colaboradores. Hubo algunos que discutiblemente la productividad bajó porque teníamos personas que vivían digamos, en barrios, y algunos todavía siguen viviendo en barrios donde, por poner ejemplo, podían quitar el fluido eléctrico casi que todos los días, o el servicio de internet no era constante, ¿no? Un buen internet. Entonces, eso eran factores que no podíamos controlar en su momento y que teníamos que aceptar, bueno, si puedes trabajar 7 horas, pues entonces trabaja 7 y no 8.
Y si puedes trabajar 5, entonces trata de trabajar los 5. Y entonces ahí también ser creativo y cómo replantear las actividades y mandar a ese elemento para su casa con unas tareas y con unas tareas, con una agenda, pero con una agenda que tuviese actividades alternativas, en el sentido de que si se me va el internet y se me va la energía, no puedo seguir programando, ¿no? Porque mi computador se apaga y no puedo seguir generando código, pero al menos puedo trabajar el modelado de los casos de uso, o puedo trabajarle al análisis de requerimiento, porque el análisis yo lo puedo escribir y puedo hacer el diagrama de flujo, yo lo puedo hacer a lápiz, papel. Entonces, actividades como de ese tipo, o empezamos a trabajar. Y si nos quedamos sin energía, entonces hacemos la reunión, porque el celular me queda trabajando. Entonces, si se te va la energía, pues llama a tu jefe, que sabe que tienen, en el transcurso del día tenían que hacer, por ejemplo, el daily. Entonces, pues, entonces ya el horario no lo hacemos fijo, sino que puede ser variable el daily, porque yo te hago seguimiento a tus actividades, pero lo hacemos entonces en esa hora muerta que tienes tú en tu casa. Entonces, en fin, fue una etapa interesante con nosotros, de retos, y que nos enseñó primero, a cambiar la forma de cómo también nosotros le hacíamos el seguimiento a ese colaborador, ¿no? Porque era fácil un coordinador de recursos humanos bajar y saber si Camilo está en su puesto de trabajo, y porque está en su puesto de trabajo, entonces por defecto está produciendo, que a la larga es falso. Pero bueno, ese es el modelo colombiano, ¿no? Pero entonces ya vete para tu casa y entrégame, cambiarlo ya por asignación fija de horas, y más bien tú me respondes por esta tarea, y yo tampoco voy a estar detrás de ti de que si estás conectado o no estás conectado. Porque bueno, a diferencia de otras compañías, pues nosotros no hicimos uso de esas plataformas donde me controlan que si estoy conectado o que no estoy conectado, ¿no? Nosotros solamente asignamos la tarea, sabemos que sí estás haciendo cosas porque estoy viendo que están cayendo, digamos, sea el buzón o en la herramienta que utilizamos donde consolidamos el código que va haciendo cada uno, y yo me estoy dando cuenta. Y una bitácora que cada elemento tiene donde reporta la tarea que realiza, ¿no? Pero eso nos trajo mucha enseñanza, y hoy en día, pues, podemos decir que un 30% de la operación se puede Sí, hacer así. remoto. Entonces Okay. nos ha servido eso. Y para ciertos colaboradores fue beneficioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos que tienen hijos todavía pequeños, y entonces o madres, entonces, que valoran estar en su casa y poder estar pendiente del hijo. Se le asignamos una tarea. Entonces, ahí, diríamos, de lo negativo de la crisis también vinieron una enseñanza y bastante positiva. Vale. Bueno, César, no te quiero quitar más tiempo. Yo creo que eso sería todo, y pues no sé, muchas gracias nuevamente por darnos este tiempo, por tus palabras, por tus conocimientos, y me gustó mucho la entrevista, y bueno, que te encuentres muy bien. Bueno, No sé si Camilo, quieras decir algo. gracias. No, despedirme de ustedes, y no sé si tu video lo vas a compartir con el resto Sí, de tus compañeros. Bueno, sí, pues, exhortarlos a que emprendan, ¿no? A que no tengan miedo, y que el país los necesita. O sea, ustedes están para eso, cada uno tiene una misión, ¿entiende? Por algo están allí, por algo están viendo esta cátedra, y en verdad el país los necesita. Entonces necesitamos personas con buenas capacidades, con buenos talentos, como los tienen ustedes. Lo importante es que sepan enfocarlos, enrutarlos bien, y sé que las recompensas van a ser altas para cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por esta no, a ti. invitación, y espero que haya sido del provecho.